Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, que en esta ocasión hacemos a un horario especial, que las 3 de la tarde en España, porque queremos que nuestros compañeros de Latinoamérica pues, no tengan que madrugar tanto como en otras ocasiones. Bienvenidos a todos, sois muchos, tenemos 332 personas inscritas a este webinar y eso simplemente es porque, bueno, vamos a hablar de el líder como gestión de emociones saludables. El liderazgo ahora mismo es lo que puede encauzar a las compañías a navegar por este complejo mundo lleno de dudas, lleno de miedos, lleno de incertidumbres, en el que el líder debe, como dice nuestra ponente de hoy, convertirse en un líder resonante, que sepa manejar sus emociones para ayudar a manejar las emociones a los demás. Para mí es un placer contar con Julieta Valar, CEO de Agama Consultoría y Aprendizaje, una persona a la que conozco cuando yo empezaba en esto, y que me ha acompañado durante todos estos años, hasta estos 15 que cumplimos este año, pues colaborando con nuestra revista, colaborando ahora con los webinars y siempre al lado para cuando la podía necesitar. Julieta, bienvenida. Muchísimas gracias, Maite. Gracias a ti, como siempre, por todo este camino largo que llevamos recorriendo. Gracias a Carolina desde Chile, a los chilenos y a todo la TAM. Y bueno, estoy encantada de poder estar aquí compartiendo algo que me ha preocupado desde hace muchos años, desde cuando no se hablaba de las emociones. Para mí es súper importante el entender cómo funcionaba el ser humano y sobre todo cómo funcionaba el ser humano no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Bueno, y entonces quiero compartir este webinar que ha sido hecho exclusivamente para vosotros y espero que la idea es que luego me recopiles las preguntas, Maite, y poder dejar 10 minutos al final para contestar. Eso es. Por contextualizaros un poquito, este webinar lo incluimos en una serie de actividades que vamos a desarrollar desde ORH para acompañar la celebración de nuestros premios Empresa SFS, Saludable, Flexible y Sostenible 2021. Los premios se darán a conocer las empresas ganadoras después del verano, allá por octubre, no, más bien noviembre, pero desde aquí hasta ese momento queremos acompañaros proponiendo temas como el de hoy, pues bueno, para que podamos entre todos construir esas empresas mejores para el mundo que son las que nos hemos propuesto descubrir con los premios. Queremos además dar muchísimas gracias a todos los partners que nos acompañan, a los auspiciadores que decís vosotros allá en Latinoamérica, que han apostado por estos premios y que bueno, pues nos van a acompañar desde ahora hasta entonces. La mayoría de ellos son repetidores, lo cual además es doblemente de agradecer. Y sin más, ahora sí, te cedo la palabra a Julieta, la palabra y el mando, que tienes la presentación. Muchísimas gracias, Maite. Bueno, quisiera saber si todo se ve bien y bueno, sabéis que aunque llevo 37 años en este país, en realidad soy argentina y como me fascina Mafalda porque es una filósofa. Bueno, Mafalda dice, no hay edad para aprender, no hay edad para la emoción. Entonces, una de las cosas que nos vemos absolutamente obligados los que nos dedicamos a personas es difundir que las personas somos seres emocionales y que en épocas tan difíciles como esta, liderar personas es liderar una variedad de emociones, algunas de ellas saludables y otras no. Entonces, la idea es compartir primero cuáles serían las emociones saludables y cómo puede hacer el líder para ser un gestor de emociones saludables en su equipo. Bien, en principio me gustaría empezar por que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué son las emociones y para qué sirven? Hay algo que es tremendamente importante. Nos han hecho creer que somos seres racionales. No, somos animales emocionales que pensamos, ¿vale? Y esto es muy importante porque para un líder entender que no tratamos con criaturas lógicas, sino con criaturas emocionales, hace que tome conciencia de la importancia que es abordar este aspecto. Ya no es un tema de mujeres, ya no es un tema de psicólogos, ya no es un tema de determinadas empresas. Es algo que cualquier empresa y cualquier tipo de líder tiene que entender. Entonces, las emociones son impulsos que nos inducen a la acción. Y la neurociencia ha venido a demostrar que prácticamente hasta el 80 o 85% de nuestros comportamientos son motivados
por nuestro cerebro reptiliano. ¿Y el cerebro reptiliano qué es? El que maneja los impulsos. Tenemos 3 cerebros en la cabeza, el cerebro reptiliano, que es el más básico, el que maneja los impulsos, los instintos, la parte más irreflexiva. Luego viene el cerebro límbico o el emocional, y recién el último es el neocórtex, es el que piensa, el que analiza, el que toma decisiones. La inteligencia emocional nos ha enseñado que al final lo importante es conectar estos cerebros de la mejor manera posible. Pero así todo, debemos entender que existen 2 vías, la vía corta y la vía larga. La vía corta es la que directamente nos dejamos llevar por las emociones, y la vía larga es la que tiene que ir hasta el cerebro del neocórtex a reflexionar si esas emociones que tenemos son funcionales o no, y qué deberíamos generar, qué emoción deberíamos generar para poder tener los comportamientos más funcionales. Bien, como he dicho, los impulsos del cerebro reptiliano nos llevan directamente a tener 2 emociones fundamentales, porque cualquiera de las 2 aseguran lo que al cerebro reptiliano le importa, que es asegurar la supervivencia. Y la supervivencia se asegura, por una parte, buscando el placer, lo que yo le llamo estar en on, o evitando el dolor, estar en off. Pero bueno, fuera como fuese, tenemos que entender que las personas actuamos por motivación, sería buscar el placer, o bien por miedo, evitar el dolor, para evitar las consecuencias de no cumplir con nuestras obligaciones. Al final, actuar de una manera u otra son modos de adaptación a ciertos estímulos, ya sea propios, cómo me siento yo, o ya sea ambientales, qué me está pidiendo el entorno. Y con toda esa mezcla, lo que busca el cerebro reptiliano de cada uno es asegurar la supervivencia. Por tanto, las emociones actúan a nivel mental, está demostrado ahora por la neurociencia y el neuroliderazgo, que influyen tremendamente en la atención y en la memoria. Y esto es importante porque todos los líderes, ¿cuántas veces, no sé vosotros, yo sí, me he sentido mal diciendo, pero si te lo dije, ¿cómo que te lo tengo que volver a repetir? ¿Pero no te acuerdas de? Y cuando la neurociencia descubre todo esto, me he dado cuenta que tal vez la manera en que yo decía las cosas no generaba un estado de atención positiva, o no lo decía en el momento y el lugar adecuado para aquello que yo decía pudiera quedar retenido en la memoria. Evidentemente, a nivel conductual, las emociones nos impulsan a acercarnos, porque estoy buscando el placer, porque esa tarea me gusta, porque con esa persona me siento bien, o también alejarnos de aquello que no me agrada. Por lo tanto, yo siempre dije que los olvidos no son casuales. Los olvidos son manifestaciones del inconsciente o manifestación del cerebro reptiliano. Cuando no me acuerdo de una tarea que tengo que hacer, cuando no recuerdo que tengo que hablar a una persona, os invito a que lo primero que os preguntéis es cuáles son vuestras emociones con relación a esa persona, a esa situación o a esa tarea. Y también las emociones nos influyen a nivel físico, nos alteran el ritmo cardíaco e incluso influyen en algunas funciones fisiológicas, el sudor, el ponerme colorado, el abrir los ojos, bueno, todas cosas que desde luego, si estamos atentos a ver a la persona, podríamos medianamente intuir, por lo tanto, que hay una emoción ahí detrás que desconozco. Las emociones también se dice que sirven para llegar a donde la mente no puede hacerlo. Y eso, fijaros que es tremendamente importante. Nos han hablado en cualquier máster sobre liderazgo, sobre management, siempre nos hablaban de todas funciones del neocórtex. Y ahora de pronto nos dicen
que la emoción nos sirve para llegar a donde la mente no. Y ahí hablamos también de la intuición, eso ya lo mencionaba la inteligencia emocional. Esa intuición parece ser que es como una especie de conexión con lo que decía Jung, un cerebro colectivo, y entonces muchas veces nos están dando una información que los números o que el camino que seguir no nos dice. Por lo tanto, si las emociones nos ayudan a llegar donde la mente no lo puede hacer, no estoy diciendo con esto que nos guiemos solo por emociones, no, sino que la busquemos como un elemento también complementario, porque nos ayudan a tener una comprensión bastante más amplia de lo que sucede. Por lo tanto, veremos cuáles son las influencias de las emociones. Y aquí también debo decir que casi todo, la física cuántica también ha descubierto algo maravilloso que los que nos dedicábamos a personas hace años lo intuíamos y estábamos hasta casi convencidos, pero ahora la física cuántica lo demuestra, que los pensamientos y las emociones son formas de energía y que si le hicieran un escáner cerebral se podría ver perfectamente que aparece como destellos en la corteza cerebral. Evidentemente no podemos hacer escáner, pero sí podemos aprender a qué emociones al final o qué pensamientos nos ayudan a actuar mejor y cuáles no. Esta actividad electroquímica también estimula la secreción de ciertas sustancias llamadas neuropéptidos, que son las que al final captan las neuronas y cada célula de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cada emoción da como resultado un tipo diferente de neuropéptido, que actúa de una manera única a las células. Me encanta Mafalda y dice, bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Si necesitamos una tirita porque nuestra alma está triste, está deprimida, porque estoy enfadada, porque hay algo al final, alguna emoción que no es instrumental, lo que tenemos que hacer es buscar cómo influir en nosotros mismos y en el entorno. Y eso no es nada más ni nada menos que aprender a desarrollar pensamientos positivos. Porque está demostrado ya con mecanismos que miden la coherencia cardíaca, que se llama, con escáneres cerebrales, que cada vez que tenemos pensamientos positivos, a través de todas unas funciones químicas y eléctricas, estimulamos a emociones positivas. Y qué duda cabe que si tengo pensamientos positivos y emociones positivas, los comportamientos van a ser funcionales. Es decir, generamos por esta capacidad energética que tenemos, ondas vibratorias positivas, que estas se contagian, con lo cual si contagiamos como líderes ambientes positivos, incrementamos la probabilidad que los demás se comporten de la misma manera. Y con ello la producción de mejores nutrientes terapéuticos, armonía, serenidad, satisfacción y, por supuesto, salud. Hace tiempo, de manera más marginal, había gurúes que hablaban de que uno podía curarse, y hoy ya hay gurúes también, pero muchísimo más metidos en el mundo empresarial, como Joe Dispenza, como Deepak Chopra y como muchos de estos que están realmente haciendo un fuerte hincapié en que de verdad, si nos proponemos, nuestro cerebro es absolutamente moldeable y puede influir en cosas tan importantes como la salud. Por eso, investigaciones médicas y científicas han concluido que el enemigo más temido para el organismo son los pensamientos y las acciones cotidianas. ¿Y por qué con eso? Porque tenemos miles de pensamientos diarios, de los cuales su mayoría son negativos. No voy a ser capaz,
ya verás, me lo ha dicho porque no le gusta, no terminaré, no llegaré a tiempo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si este tema les llegase a interesar, os propongo tener una libreta a mano y empezar a observaros qué pensáis y tomar nota de ello. Porque al final el gran trabajo personal sería convertir esos pensamientos. Y a veces un lápiz y un papel nos ayuda a hacerlo de una manera más fácil. Fijaros que las células del sistema inmunológico tienen estaciones de descarga y hay un punto concreto de carga que recibe estos neuropéptidos. Las emociones crean dependencia, pero fijaros, ¿y por qué? Porque cuando una molécula es estimulada repetidamente con un neuropéptido, se acostumbra creando una dependencia, una adicción. Entonces, si durante mucho tiempo hemos experimentado un sentimiento negativo, las moléculas adictas a esa sustancia que esa emoción provoca van a hacer todo lo posible, por supuesto funciona a nivel inconsciente, pero para crear situaciones que nos hagan reproducir esa emoción. Así satisfacemos la adicción. Yo cuento un ejemplo, yo soy de una personalidad muy perfeccionista, que me gustan las cosas hechas muy bien y que desgraciadamente los que somos así, en el fondo, cuando esto no sucede, cuando no podemos hacer las cosas bien, cuando los demás no lo hacen, generamos una emoción bastante destructiva que es la ira. Yo llevo años combatiéndola, gestionándola, pero recuerdo efectivamente lo que acababa de decir, como de alguna u otra manera mi ojo de Robocop andaba buscando el fallo, andaba buscando la cosa que no estaba bien para poder sentir esa ira. Y todo esto, desde luego, se hacía de una manera totalmente inconsciente. Evidentemente el neuropéptido surge con emociones negativas. Entonces, como la percepción de la realidad, ya todos lo sabemos, es algo subjetivo, un individuo que está enganchado a una emoción negativa tiene muchísima más probabilidad de percibir determinados hechos como una amenaza, generar por tanto pensamientos negativos y así permitirse esos sentimientos negativos. Es cierto que hay personalidades que vienen de fábrica con esta característica y probablemente a ellas les cueste más, porque cuando venimos de fábrica con la característica ya sea de pensar negativamente, de dejarme funcionar por el miedo, de recurrir a mecanismos de tergiversar la realidad para poder ver que lo que sucede es lo que yo pienso y todo lo demás, si bien hay gente que lo tiene más difícil, todos podemos realmente trabajarnos. El sistema inmunológico no solo escucha, sino que reacciona al diálogo emocional del individuo. A un diálogo positivo aumenta sus defensas, a uno negativo las disminuye. ¿Y qué vamos a decir de todo lo que nos está pasando? Que prácticamente las noticias, las 2/3 partes de ellas son cosas tremendas, las muertes, el COVID, esto, el otro. Llega un momento que aunque uno quiera mantenerse al margen, es lógico que caiga preso del temor. Por lo tanto, lo que os propongo es que cambiemos de droga. ¿Y cómo hacemos para cambiar la droga? Bueno, siendo muy conscientes de nuestras emociones, autoobservándonos. Es decir, yo siempre digo, es como desarrollar el observador, un enanito ahí que te mira, ¿no? Y que te observa a ti y lo que estás haciendo y lo que estás sintiendo. Solo así podemos salir del círculo vicioso. Solo así porque estamos asumiendo el poder que tenemos de gestionar nuestros procesos emocionales. Y qué duda cabe, y lo podréis saber perfectamente por experiencia, que muchas veces tenemos sufrimientos inútiles. Nadie está exento de tener dolor, nadie está exento de sufrir por un hecho que suceda propio o ajeno. Pero cuidado, el sufrimiento es opcional. Entonces, es un hecho volitivo el aumentar nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Yo qué sé,
Así como podemos ser adictos a la ira, ¿por qué no nos hacemos adictos a la felicidad? Después de todo lo que llegue el neuropéptido o ese mensaje, podemos hacer que en lugar de algo que nos haga daño, podemos estimular la dopamina, por ejemplo, que es la hormona del bienestar. De esta manera no solo no nos sentiremos mejor, sino que estaremos físicamente más sanos. Entonces, ¿cómo se transforman estas emociones? La inteligencia emocional remarca la importancia de conocer el origen de cada emoción. ¿Por qué? Hay muchas teorías sobre eso. ¿Qué es primero, la emoción o el pensamiento? Bueno, algunos dicen que la emoción, y la emoción a veces se reaviva no por algo que sucede en el presente, sino porque estimula un recuerdo, o porque estoy temiendo al futuro. Hay otros que dicen que no, que es primero el pensamiento. Y tengo un colega que es muy hábil y no le llama ni pensamiento ni sentimiento, le llama pensentir. Bueno, lo importante es que reconocer la emoción la reconocemos a través del cuerpo. Cuando me late más el corazón, cuando me estoy sintiendo incómodo, cuando estoy empezando a sudar las manos, cuando de pronto empiezo a sentir una opresión en el pecho. Y entonces ahí es cuando tengo que saber qué estoy pensando para que eso suceda. Y así es la única forma de decidir de forma consciente poder transformar esos sentimientos más desagradables o displacenteros y cambiarlos por algo más agradable, mutando el pensamiento o juicio generalmente negativo en uno positivo o neutro. Malos tiempos que estamos viviendo requieren cada vez mejores líderes. Necesario para dirigir, todos lo sabemos, hace falta conocimientos, habilidades técnicas, experiencia y un determinado nivel de cociente intelectual. Pero necesario para liderar, y eso significa influir en el equipo y llevarlo hacia donde es necesario, mantener alta la motivación y el compromiso, estimular la creatividad y hacer todas aquellas cosas que hacen los líderes. La inteligencia emocional influye en un 90%. Entonces, la clave está en que comprendamos que la inteligencia emocional es la capacidad de comprender lo que sentimos y gestionar esas emociones negativas, cambiando el pensamiento que las origina, para comportarnos de una manera que nos beneficie y beneficie a los demás. También debo decir que hay teorías y que cada vez más se dice que las emociones no son negativas, no hay emociones negativas. ¿Por qué? Porque parece ser que si le decimos negativa las evitamos. No, y toda información que nos dan las emociones, incluso las displacenteras, nos dan informaciones que nos sirven para tomar un curso de acción. Muchas veces la ira nos sirve para marcar nuestro territorio, la tristeza para ir dentro nuestro, la culpa para reparar el daño, ¿vale? El problema es que no sabemos, y eso ya sería un nivel superior muchas veces, el darle a las emociones negativas el curso de acción. También debo decir que últimamente ya hemos podido salir del armario los que nos dedicamos a esto y podemos hablar de amor. ¿Y por qué amor? Porque las emociones primígenas solo son dos, el amor y el miedo. Y el miedo es la ausencia de amor. Y del miedo se deriva la ira, los celos, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y del amor, todas aquellas emociones como el agradecimiento, como la aceptación, como la comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque es básico, y más en momentos difíciles como el actual, convertirnos en líderes resonantes. ¿Y qué es un líder resonante? Es aquel que tiene la capacidad
de inducir un estado positivo y cooperativo en su equipo, que al final está demostrado que son estados fundamentales para determinar el éxito. Los líderes resonantes, ¿qué hacen? Encausan sus propias emociones en una dirección positiva y de esta manera, como si de una campana se tratase, resuenan, impactando positivamente en sus equipos. Así movilizan a las personas a dar lo mejor de sí mismas, simplemente por imitación. Bien, y entonces yo os propongo, os invito, quiero compartir con vosotros un modelo que creé hace bastantes años y no por eso no está vigente, sino que cada vez más. Y fue un modelo que me surgió de mirar una y otra vez la pirámide de Maslow y me pareció algo increíble. Maslow, el padre de las motivaciones, y que de pronto nos dice que las personas van a estar motivadas en la medida que tengan necesidades insatisfechas. Y así habla de necesidades básicas, de seguridad, necesidades sociales, necesidad de reconocimiento y también de autorrealización. Bien, ¿yo qué hice? Me permití humildemente tomar esa pirámide de Maslow y convertirla en una estrella. Y de pronto se invierte la pirámide, en la estrella está la autorrealización. Y luego vienen la coherencia, autoestima, empatía, proactividad, todas esas son competencias que puedo desarrollar para decidir yo misma cubrir mis necesidades y estar motivada, y luego añadí dos más a la pirámide de Maslow, la automotivación y la madurez. Bueno, no quiero demorarme mucho en esto porque si queréis, precisamente Observatorio de Recursos Humanos tiene todos estos artículos publicados, o si os dais de alta en la web, también podéis compartirlo. Ahora sí que os voy a contar en qué consiste este modelo para ser líder resonante o líder eficaz o como le queráis llamar. La primera de las necesidades, las que serían las básicas para Maslow, para mi modelo es la coherencia. Es vital que un líder sea coherente. Un líder necesita, para ser resonante, comportamientos positivos. En el hacer tiene que tener comportamientos positivos. Pero ese comportamiento positivo auténtico y no simulado solo viene cuando el sentir es positivo y el pensar es positivo. Cada vez más esta nueva generación busca y necesita contar con líderes auténticos, líderes honestos y sinceros y humanos que se muestran tal cual son. Y para eso es clave trabajar lo que Maslow le llamaba la necesidad de seguridad. Con este modelo, para mí, la forma de obtener seguridad es a través de la autoestima. Cuanto más autoestima tenemos, y no ego, porque el ego está motivado por el miedo, cuanto más autoestima tenemos, más seguros nos sentiremos. ¿Y cómo conseguimos la autoestima? Lo primero, a nivel intelectual, conocerse. A nivel emocional, aceptarse. Y a nivel conductual, valorarse. Cada una de las puntas de la estrella es un triángulo en donde tiene un eje intelectual, lo que debo pensar, un eje emocional, lo que debo sentir, y un eje conductual, lo que debo hacer. Porque en definitiva, para poder desarrollar una habilidad o una competencia, necesito de 3 ingredientes: querer, saber y poder hacerlo porque me siento segura. Entonces, una vez que el líder se conoce a sí mismo y tiene autoestima, puede empezar a relacionarse positivamente con los demás a través de la empatía, porque no hay nada más peligroso que un líder inseguro.
donde teme a que sus colaboradores le superen, a que su jefe no le valore, a que le vaya mal. Entonces, para liderar, un líder seguro lidera mejor. ¿Y cómo se consigue la empatía? La empatía se consigue a través de, a nivel intelectual, escuchar activamente, sin prejuicios, sin preconceptos, sin histórico. Algo que es tremendamente saludable es que todos los días, cuando nos levantamos, nos reseteemos, como hacen con los ordenadores cuando no funcionan, que le apagan y le vuelven a encender. Deberíamos resetearnos de prejuicios, de recuerdos negativos, de emociones negativas que me puede haber producido las personas o las cosas, y empezar cada día de nuestra vida con lo mejor de nosotros mismos, con esa sensación de que puede ser el último día y que tengo que dar y recibir lo mejor. Entonces, a nivel emocional, en esta esquina del triángulo, es clave tener deseos de comprender al otro, de comprender sus motivos, de comprender lo diferente que es, por qué es como es, de comprender sus necesidades, sean estas racionales o no, de comprender sus temores, de comprender su personalidad. Pero a nivel de comportamiento tengo que ser asertivo. ¿Y eso qué significa? Yo puedo ser tremendamente comprensivo, pero no me puedo olvidar de mis objetivos, no me puedo olvidar de mis derechos, no me puedo olvidar de las obligaciones de mi rol. Entonces, es cierto que cuando escucho activamente y tengo una vocación de comprensión, cuando defienda mi posición, voy a tener en cuenta también la posición del otro, tratando de buscar el bien común y el yo gano, tú ganas. Entonces, cuando ya realmente tengo la parte de las personas medianamente gestionada, las tengo que orientar, y las tengo que orientar hacia dónde, hacia dar lo mejor de sí mismos, hacia crecer, hacia cambiar, a crear, a innovar, a estar alerta a todo lo que está sucediendo a un ritmo súper acelerado. No nos podemos ya quedar atrás. Entonces, al final, tengo que ser una persona proactiva. Y esto solo lo puedo lograr cuando a nivel mental o intelectual veo oportunidades en lugar de amenazas. Cuando a nivel emocional decido vencer los miedos, salir de mi zona de confort y tomar la iniciativa. Y cuando a nivel conductual trato de innovar, de no hacer lo mismo que hice antes. Bien, cuando realmente ya tengo claro esto, es cuando al final tengo que mantenerme en un permanente estado de automotivación. Porque la pregunta es, ¿quién motiva al motivador? Sabemos, desgraciadamente, que cuanto más alto se está en la organización, muchas veces los que más arriba están, menos tiempo tienen para dedicarle a las personas como deberían, quizás, ¿no? Y entonces es fundamental que quien lidera se motive a sí mismo. Y para motivarse a sí mismo, a nivel intelectual, es clave que entendamos que somos nosotros los responsables de encontrar motivos para estar motivados. Porque la motivación es pedirle a mi cerebro reptiliano que esté permanentemente en búsqueda del placer, con lo cual soy más creativo, soy más productivo, estoy más sano. Y luego también es fundamental que a nivel emocional, una de las claves para estar motivado es desarrollar el agradecimiento. Estar permanentemente en un estado de agradecimiento, valorando lo que tengo, no quejándome por lo que he perdido. Porque es triste que los seres humanos valoramos las cosas una vez que no las tenemos. Y mientras las tenemos, generalmente estamos pendientes de lo que nos falta. Y luego
hay que ser equilibrado en el sentido de entender que no siempre me voy a poder mover por la búsqueda del placer y que probablemente tengan que moverme para evitar el dolor. Pero eso es parte del equilibrio. En la vida no siempre voy a estar feliz, no siempre voy a estar no sé qué. La vida es eso. Y para poder entender lo que es la vida, la última de las competencias a desarrollar es la madurez. La madurez para entender con muchísima humildad, que eso es a nivel intelectual, que somos nada más que partículas en el universo. ¿Qué quiere decir? Que el universo no va a funcionar como yo quiera, ni como yo necesite. Seguramente el universo o la realidad me va a dar lo que me haga falta, pero no lo que mi ego quiera. Entonces, ser humilde para entender los límites, para no pretender que todo funcione como a mí me gustaría, para querer controlarlo todo, para entender que muchas veces de verdad la vida me da lo que necesito de verdad y no lo que quiero, hay que ser muy humilde. Pero luego en aquellas cosas donde sí puedo influir, necesito tener mucho valor para actuar en mi zona de influencia. Y por último, a nivel de, perdón, este sería para actuar, y el emocional es la serenidad, para entender que no siempre las cosas van a suceder como me gusten, pero sí que siempre me van a dejar un aprendizaje. No sé, para mí en la vida tenemos un objetivo clarísimo, ser felices. Pero creo también que en esta vida estamos para crecer. Entonces, combinando ambos, estamos para crecer siendo felices en el proceso. Entonces, esto es resultado de un trabajo muy importante que hicimos una firma de consultoría multinacional y le preguntamos a los colaboradores qué entendían por no mostrar estas competencias. Y ellos dijeron que un líder no muestra coherencia cuando le falta sinceridad, cuando no manifiesta sus emociones, cuando no dice realmente cuál es su objetivo y manipula. Que también ven que no hay coherencia cuando les falta información para poder hacer bien su trabajo, porque no marca objetivos, no explicita ni gestiona las expectativas. Cuando también le falta firmeza o consistencia y actúa de manera diferente en función de la jerarquía del interlocutor. No sé, se somete al jefe y agrede al colaborador. Y sobre todo, y algo muy importante, cuando no actúa dándole ejemplo. Y entonces dice Mafalda, y por favor que se encuentre la cura para las deficiencias en la glándula de la coherencia humana. Qué maestra era Mafalda, ya os contaré por qué. Y entonces, ¿cuándo muestra coherencia? Cuando tiene pensamientos, sentimientos y comportamientos alineados. Cuando hace lo que dice y dice lo que piensa, porque resulta auténtico y confiable. Cuando el líder no muestra la siguiente de las claves de autoestima, cuando se le ve inseguridad personal porque no confía ni en su propio trabajo ni en el de sus colaboradores, cuando al final no ha hecho ningún esfuerzo por conocer al equipo, entonces no lo conoce, prefiere no aclarar expectativas, no marcar objetivos, ni tampoco le da a cada colaborador lo que necesita, porque recordemos que el líder está al servicio del colaborador y no a la inversa. Y por supuesto cuando le falta autocontrol, actúa de manera diferente, perdón, esto ha habido un error, lo corregiré antes que os manden la presentación. Cuando le falta autocontrol, cuando deja que sus emociones negativas salgan a la luz. Y como la autoestima se nutre de logros en la realidad, con emociones negativas no es tan fácil. Entonces dice Mafalda, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Y dice Felipe, me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy realmente. Así sale la gente de nuestros cursos. Pero luego dice, Dios mío, ¿y si no me gusta?
Ese es el tema. Muchas veces no hacemos más por conocernos porque tenemos miedo a no gustarnos. Pero esta estrella que os mostré tiene que ir girando permanentemente. Y parte de la madurez es entender que si no nos aceptamos, difícilmente cambiaremos a aquellos que no nos gustan. Hay una frase muy bonita: todos tenemos luces y tenemos sombras. Las sombras, ahí están nuestros miedos, nuestras debilidades. Las sombras desaparecen cuando le damos luz, y eso significa conocerse. Entonces un líder muestra autoestima cuando se conoce a sí mismo y se autogestiona para ser un líder resonante. Cuando se orienta al logro de los objetivos realistas y actúa en su zona de influencia para conseguirlos. Y luego cuando se hace respetar y muestra respeto por los demás. Vamos ahora a la siguiente de las puntas de la estrella, que es la empatía. ¿Cuándo no muestra empatía un líder? Cuando muestra desinterés, cuando ignora las opiniones del equipo, cuando no conoce las motivaciones de las personas a su cargo, cuando se muestra lejano e inaccesible, cuando tiene prejuicios, cuando juzga sin indagar qué ha sucedido o qué piensan o sienten, y cuando discrimina a las personas por cualquiera de sus conceptos, puede ser raza, edad, simplemente personalidad opuesta. Cuando muestra agresividad o malos modos porque no tiene en cuenta los sentimientos de los demás ni cómo con su actuar está impactando en ellos. Perdón. Dice la madre de Mafalda: ¿y cómo te fue hoy? Bien, aunque la maestra de este año, qué sé yo, no la entiendo. Si nos portamos bien, está contenta y parece una tipa coherente. Pero si nos portamos mal, nos desorienta, porque puede mirarnos con ojos furiosos y hacernos morir de miedo, o ponernos su cara de poco sueldo y hacernos llorar de lástima. Bien, cualquiera de los dos no son comportamientos de líder resonante. ¿Cuándo muestra empatía entonces un líder? Cuando escucha activamente tratando de comprender las motivaciones, emociones y puntos de vista de los demás. Cuando toma los desacuerdos y los conflictos como algo natural al ser humano y se ocupa no de taparlos, no de evitarlos, sino de gestionarlos positivamente. Y cuando al final se encuentra cómodo en la diversidad y busca aprovecharla para el bien del equipo y para uno mismo. Porque no crecemos con el igual, crecemos con el complementario, y el complementario es diferente a nosotros. Cuando al final el líder no muestra proactividad, que es la otra punta de la estrella, con la falta de iniciativa, porque no se adelanta a los acontecimientos ni abandera el cambio, muestra pasividad. Cuando no innova, repite lo conocido para no equivocarse, para no fallar, no sale de su zona de confort, ni tampoco estimula la creatividad del equipo. Cuando se resiste a la realidad que le está invadiendo por todos lados, percibe amenaza en lugar de oportunidades y se deja llevar más por el miedo que por la confianza. Y la confianza se logra, desde mi punto de vista, solo la verdadera confianza pasando a la acción. Yo nunca me he tirado en paracaídas, pero hasta que no me tire, no sé si voy a confiar en mí. No puedo pensarlo, puedo dejarme llevar por mis propios miedos, pero solo puedo sentirla cuando paso a la acción, cuando experimento. Entonces, ¿cuándo muestra proactividad un líder? Cuando toma las amenazas como oportunidades y convierte las dificultades en desafíos. Cuando él es un ejemplo saliendo de su zona de confort y así va estimulando a los demás a hacer lo mismo. Cuando se atreve a explorar nuevos caminos, y como estamos explorando nuevos caminos, hay que tolerar el error como parte del proceso de aprendizaje. No me acuerdo quién decía una frase muy interesante, que el error no era un fracaso, solo era un paso menos para llegar al éxito. A veces la gente, cuando se le plantean nuevos caminos y dice yo soy escéptica,
Yo le contesto, no, lo que tienes es miedo. Porque si no tuviéramos miedo a equivocarnos, a explorar, a aprender, a darme cuenta que no llego, simplemente experimentaríamos como hacen los niños y por eso aprenden y crecen. El líder, ya la otra de las puntas de la estrella, no muestra automotivación ni favorece a la gente que la tenga cuando no hay reconocimiento, no valora los resultados, ni siquiera los esfuerzos realizados. No da feedback frecuente. Y cuidado, porque esta nueva generación, los millennials y los que le siguen, está demostrado que necesitan feedback frecuente. Luego, cuando no se le ve implicado porque no presta atención a los detalles y porque no impulsa a cada uno a dar lo mejor, a trabajar con calidad, a hacerlo con menor esfuerzo, a gestionar mejor su tiempo. Y desde luego, cuando hay falta de visión, cuando en definitiva dirige por tareas y no por valores o por metas, porque solo dirigiendo por valores o por metas se puede estimular el compromiso. Lo otro simplemente es ejecutar. Y en cambio muestra y favorece la automotivación cuando busca motivos y razones para él estar motivado y estimula a los demás a hacer lo mismo. Cuando se muestra agradecido por lo que tiene en lugar de frustración por lo que le falta. Y sobre todo, cuando actúa de una manera consciente, buscando el bienestar propio y del equipo y haciendo todo lo posible por evitar el malestar. Y por último, esta es la última de las claves de la estrella, el líder no muestra madurez cuando no es autocrítico, cuando no es capaz de analizar sus fallos o debilidades y tampoco acepta que se lo muestren los demás. Cuando tiene comportamientos infantiles, es decir, evita la responsabilidad, se victimiza y se queja, busca culpables en lugar de soluciones y tampoco reconoce sus errores o falta de conocimiento, ¿no? Porque muchas veces el origen de los problemas de los colaboradores están en el líder. Y desde luego cuando muestra arrogancia, porque la arrogancia es el alimento del ego, ¿no? El que yo lo sé todo, detrás de eso hay miedo. Cuando realmente uno está seguro, no lo muestra. La autoestima es algo que no se nota, que no se muestra, que solo se siente. Por lo tanto, no muestra humildad, aceptando la realidad que le ha tocado vivir y actuando donde puede actuar, que es en la zona de influencia. En cambio, sí que la muestra cuando acepta la realidad y las limitaciones propias y las del entorno. Y trabaja para superar ambas, pero nada se supera si no se reconoce. No podemos cambiar lo que no aceptamos y todo lo que se resiste, persiste. Cuando afronte el cambio y las dificultades con humildad y firmeza, pero aceptando equivocarse, aceptando que va a tener que volver una y otra vez a intentarlo. Y sobre todo, cuando se ocupa del proceso para lograr los objetivos y aceptar que el fracaso es un paso para el éxito. Entonces, es mucho más eficiente que estar cambiando a cada uno de nuestros colaboradores el tomar conciencia de cómo es cada uno de ellos, el tomar conciencia cómo es el líder, el conocer a los demás y ver cómo impactamos en el equipo, tratando de desarrollar estas competencias emocionales para poder influir positivamente. Entonces, ya por último, el líder como gestor de emociones, me gusta hacer una referencia a Rudolf Steiner, que era el padre de la antroposofía, y él decía que el mayor descubrimiento de la ciencia del siglo XX sería comprobar que el corazón no era simplemente una bomba que impulsaba sangre a nuestro cuerpo, sino mucho más. ¿Y qué se ha descubierto? Que el corazón también tiene cerebro. Es el cerebro, porque tenemos tres cerebros, el cerebro de la cabeza, el cerebro del intestino, que se ha descubierto hace algunos años, y hace muy poquito que se ha descubierto que el corazón tiene cerebro. ¿A qué se le llama cerebro? A un órgano que tiene neuronas y que tiene capacidad de percibir la realidad
y de tomar decisiones procesando la información. Por lo tanto, el corazón tiene cerebro y consta de 40.000 neuronas y neurotransmisores. Se dice además que percibe la realidad de una manera mucho más objetiva, porque ¿qué pasa con nuestra mente? Nuestra mente ve lo que puede ver. ¿Y eso qué significa? De acuerdo a la educación, de acuerdo a los prejuicios, de acuerdo a los paradigmas. Entonces es muy difícil que veamos más allá de nuestra mente condicionada. Sin embargo, el corazón, el cerebro del corazón, parece que puede ver perfectamente la realidad como es en el momento, porque no tiene ni expectativas ni recuerdos. Está clarísimo que ayuda a regular la inmunidad, es inteligente porque percibe, recuerda y aprende, y fijaros, envía mucha más información a la mente racional que la que recibe de ella. Por lo tanto, lo que os invito es a utilizar la inteligencia del corazón para poder tener lo que se llama coherencia cardíaca, que existen aparatos para medirlas también. Y eso que se consigue con emociones positivas, pensamientos positivos, actitudes positivas que me llevan a tener comportamientos positivos. Entonces, para terminar, cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia cardíaca que genera salud física, equilibrio energético, eficiencia mental y armonía en todos los procesos emocionales propios y además en el entorno en el que interactúa. Y otro de los descubrimientos que es increíble, dice que esa coherencia, que es una energía, llega hasta 4,5 metros. No sé cómo actuará ahora cuando tenemos estas máquinas de por medio, pero sí sé cómo actúa a nivel presencial. Por lo tanto, la pregunta es, ¿te atreves a activar tu coherencia cardíaca y tu poder personal para ser un gestor de emociones saludables? Si decís sí, os invito entonces a poner en marcha las emociones que necesitaría cada una de la punta de la estrella. A nivel coherencia la vamos a conseguir si estamos en un permanente estado de presencia, chequeando permanentemente lo que pienso, lo que siento y lo que estoy haciendo, tomando el aquí y el ahora como lo único real que existe, porque el futuro está en mi mente y el pasado en los recuerdos, también en mi mente. Solo lo real es lo de ahora y la actitud de presencia es lo que me ayuda. Luego, la autoestima a través del amor. Difícilmente podremos amar a los demás si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Y desgraciadamente no nos amamos lo suficiente, porque parece ser que no nos han educado a amar también nuestras imperfecciones. Entonces no nos consideramos seres merecedores de autoestima. La empatía a través de desarrollar la comprensión, la proactividad, el interés, la automotivación, la gratitud y la madurez, la aceptación. Bien, pues yo os agradezco y bueno, normalmente siempre termino más tarde, pero no tengo problema de quedarme más tiempo por si hay preguntas. Así que encantada de que me hagáis preguntas, espero que os haya servido y muchísimas gracias. Ha sido un placer, Julieta. Es que da gusto escucharte y además, bueno, tenemos en común que es que ambas nos encanta Mafalda. Yo desde que era bien pequeñita me gusta mucho ese humor tan, No, tan sencillo y tan directo que tiene y que además es tan vigente todavía, ¿eh? Fíjate, es así. Después Mira, de 40 años, fíjate tú, porque habla del ser humano y el ser es humano al verdad, final. es Muy verdad. bien. Mira, pregunta de María José, la primera. Dice, ¿no crees que a pesar de haber mucho interés por el tema del bienestar emocional en las organizaciones, no falta un modelo de implementación específico para llevarlo a cabo? Pues te diría que sí, que probablemente
Los modelos, yo cuanto más mayor me hago, más modelizo. ¿Por qué? Para no evitarme nada, que no me olvide nada y todo lo demás. Probablemente sí. Tampoco creo que haya un único modelo, ¿sí? Pero creo que se improvisa demasiado. Eso sí, desde mi punto de vista, sí, es posible. Pregunta de Rocío Guadalupe. En la diferencia de edades, ¿cómo podemos generar empatía con las personas más jóvenes? Por ejemplo, yo siendo de 50 en el grupo de 24. Muy bien. Bueno, yo, Rocío, soy bastante mayor que tú y, y desde luego la generé en momentos donde me di cuenta que necesitaba aire fresco, que necesitaba que me sacaran de mi zona de confort, que necesitaban que me movieran las estructuras y que no me sentía capaz de hacerlo sola. Entonces empecé a incorporar gente mucho más joven y te puedo asegurar que hay algo que es maravilloso y es lo que se llama el mentoring inverso. Yo como jefa les mentorizo sobre mi experiencia, sobre lo que sé, pero ellos me mentorizan a mí sobre por dónde va el mercado, qué es lo que busca la gente joven. Usando las tecnologías son increíbles. Y sobre todo, pensando positivamente. Te doy un ejemplo, porque yo tengo 3 hijos, generación muy joven. Una de las cosas que me duele cuando voy a las empresas a trabajar es ver que la gente de 50 o de 40 y pico para arriba, lo único que ven en estas nuevas generaciones son debilidades. Les falta compromiso, bla, 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 bla. Bueno, yo lo creo que han cambiado. Están súper comprometidos con su propia vida. Están comprometidos con ser felices, con no atarse a nada que les cause desagrado. Se van de las empresas con una facilidad increíble porque no tienen miedo. Está bien que son hijos que han nacido no de la posguerra, sino que han nacido de algo de la abundancia, entonces no tienen miedo. Te diría que preguntándoles mucho y haciendo un esfuerzo consciente de comprender sus motivos y tratando de contagiarte de todos aquellos motivos que a ti te podrían servir. Porque yo estoy convencida que rechazamos de los demás aquello que nos produce envidia. Quiero decir, y te lo resumo, Sí. ellos son muy libres y seguramente tú, persona de 50 años, hemos crecido con montones de cosas que nos cortaban las libertades. Trata de cambiar las cosas que no te gustan y en lugar de que te irrite desde la envidia, imita desde la admiración. No llegarás a ser como ellos, es imposible, pero seguramente tratarás de cambiar alguna de las cosas actuales. Tienes razón, Gracias. la verdad, es una buena reflexión. José Vicente nos pregunta, dice, ¿por qué todos damos tanto crédito a estos razonamientos y a su poder y sin embargo hacemos tan poco por adquirirlos y perfeccionar nuestras competencias en línea con todo esto? Porque es verdad, si todos somos muy conscientes, pero dar ese paso de cambio nos cuesta muchísimo. Bueno, en pos de que no os culpabilicéis, porque yo trato de ser consciente y te puedo asegurar que me acuerdo todos los días. El problema es que no nos recordamos. Tenemos que estar en un estado de presencia. La presencia es lo que inicia toda la demás rueda. Y otra cosa, presencia y paciencia. ¿Por qué? Porque cambiar de hábitos implica generar una nueva conexión neuronal llamada sinapsis. Y si no te mantienes en la línea que has querido iniciar, a pesar de los fracasos, a pesar de los traspiés, con muchísimo amor y compasión, bueno, esta vez no he podido, pero voy hacia adelante, no cambias. Esto es un hábito, como si practicases un deporte. Tenemos que ser deportistas de élite para estar mejor. Y eso implica recordar lo que tienes que hacer, la teoría en todo momento, y practicar, 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 practicar. Y si te has equivocado y se ha fallado y si no lo has conseguido, baja por otro campeonato. Esto es como el reto de ir al gimnasio, igual. Exacto. Cecilia dice, ¿cree usted que es posible hacer estas intervenciones en líderes a nivel colectivo o es un desafío individual? Perdón, no entendí estas intervenciones, ¿cómo?
¿Es posible hacer estas intervenciones en líderes a nivel colectivo o es necesario hacerlo a nivel individual? Porque así les permite hacer aflorar su verdadero yo, especialmente en líderes de edad avanzada. Vale, bueno, yo creo que hay dos etapas, ¿vale? Para unificar conceptos puede ser perfectamente a nivel grupal, puede ser una formación donde despiertes conciencias, pero luego para ayudar a cambiar a cada uno no hay como el coaching y esto tiene que ser a nivel individual, porque cuanto más alto están, más miedo tienen, cuantos más años están, sus estructuras de pensamiento son más rígidas. Entonces la intimidad de un proceso de coaching les hace sentir más seguros para poder cambiar. O sea, formación primero, más global, o entrenamiento, capacitación y luego coaching. Fíjate si todo esto lo implicáramos en la educación de los más pequeños, desde más chiquititos, lo que ganaríamos, los disgustos que nos ahorraríamos. Vamos a por la última pregunta porque entiendo además que, como has dicho, tienes un compromiso ahora. Y esta pregunta es de Daniel. Dice, se menciona que cambiar los comportamientos buscando satisfacer los niveles de dopamina nos entrega más felicidad, pero también al satisfacer estos niveles de dopamina disminuye la motivación por realizar lo que se desea, ya que ya estamos satisfechos. Su pregunta es, ¿cómo mantenemos el equilibrio? Y dice, me encantó la presentación, saludos desde la Universidad de Santiago. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que llegar al éxito no es tan difícil, lo difícil es mantenerse. Lo has dicho muy bien, ¿vale? Yo de cualquier manera, esta estrella no la pinté esta vez con las flechas, ¿sí? Pero creo que la vida, el COVID, las crisis económicas, los cambios de gobierno, todo nos hacen mantener permanentemente girando, ¿vale? Quiero decir que no es estático, no creo que llegues nunca, llegas a una cosa y cuando ves que te está faltando el nivel de motivación, como yo decía, ya estaba metida en mi zona de confort, ¿qué hice? Fue romperlo. Tomé gente joven, permití que me desafiaran, busqué nuevos caminos para crear. Tienes que estar en un permanente estado de conciencia, porque sí es posible que llegar te haga perder la motivación, pero mantenerte en sí ya es una nueva motivación. Y con esto cerramos el círculo, porque tú empezabas hablando de que no hay edad para aprender. Y en esto que Sí. estás contando, realmente de lo que se trata es, en esa conciencia, tener ese espíritu y ese alma de aprendiz permanente. Exacto, exacto. Mira, decía un jefe mío que lo importante era no el ADN, sino el ADR. Aprender, desaprender y reaprender. Reaprender. Estamos permanentemente así. Pues muchísimas gracias. Ya sabía que esto era un webinar sobre seguro. Tenemos un montón de felicitaciones. Mira, hay una persona, Rocío, nos dice, la búsqueda del equilibrio debe ser el equilibrio. Muchas gracias por la charla. Bueno, muchísimas gracias. Colofón. Y una vez más, gracias a vosotras, a Maite, a Carolina, gracias a Observatorio, porque hacéis de verdad una labor estupenda difundiendo todas estas cosas. Muchísimas gracias. Lo hacemos en muy buena compañía, la verdad. Gracias a todos los que os habéis conectado también. Os recuerdo que os enviaremos la presentación de Julieta junto con la sesión de hoy grabada, para que podáis consultarla cuando queráis. Muchas gracias y cuidaros. Hasta muy prontito. Buena tarde y buenos días. Buenas tardes, buenos días.